Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del doctor Juan Luis Salgado Loza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica en esta noche, que por única ocasión será solo a través de transmisión virtual. Y bueno, desde el advenimiento del VIH en la historia de la humanidad, ha habido grandes desafíos, retos y una evolución constante y en ciertos puntos muy vertiginosa. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que un experto? Y para mí es un honor presentar al doctor Javier Ramos Jiménez. El doctor Ramos es especialista en medicina interna en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un doctorado en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León también, maestría en ciencias y actualmente es profesor del servicio de infectología también de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y sin más preámbulo, pues le damos la palabra al doctor Ramos, quien en esta noche nos compartirá todo lo que ha sido la evolución y los retos clínicos actuales también del VIH. Y bueno, gracias doctor por acompañarnos en esta noche. Bueno, pues ahora nos toca revisar el tema del VIH, su evolución en estos casi 42 años y los retos clínicos que aún persisten en la actualidad. Lo vamos a ver desde un enfoque en el que vamos a concentrarnos en los principales retos que el médico internista está viviendo en la actualidad con el tema de VIH-Sida. Aquí están en estas diapositivas enlazadas mi currículum, mi correo electrónico, mis teléfonos. Si alguien se interesa en comunicarse, con mucho gusto. El tiempo que tenemos disponible pues es limitado como cualquier evento, pero dejo abierto la posibilidad de que haya una comunicación posterior. Entonces, les decía, la cantidad de artículos publicados, la experiencia clínica que hemos tenido con los pacientes, es mucha. Es difícil de concentrar en un periodo de tiempo cortito. Por eso es que vamos a tratar de concentrarnos en esos 4 puntos principales. Uno es actualizar, y esto podría ser de beneficio incluso para los médicos muy jóvenes, lo que hemos entendido, lo que nos ha enseñado esta infección viral, a lo que hemos aprendido, y que afortunadamente se ha estudiado y tenemos un insight en cómo el virus produce enfermedad, cómo benefician los medicamentos. Entonces, la primera sección vamos a concentrarnos en el conocimiento básico sobre la infección. Y vamos posteriormente a concentrarnos en el impacto epidemiológico desde el principio y en la actualidad. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo ahorita? Vamos a ver los avances que hay en tratamiento, que pues son muy buenos en el sentido de que la terapia antirretroviral actual ha mejorado la calidad y la duración de vida de todos nuestros pacientes, pero aún tenemos muchos retos en esa área. Y finalmente, el cuarto énfasis que vamos a hacer de esta revisión del tema es ver los aspectos preventivos, tanto en población general, tanto en vacunas, tanto en profilaxis pre y post exposición. Entonces, vamos a empezar mostrándoles, este es histórico. Este es el primer reporte que alertó a la comunidad médica internacional que estábamos ante un evento nuevo. Es decir, no se hablaba aquí en este reporte original del 5 de junio del 81, no se hablaba de hecho el término de SIDA, simplemente se escribían una serie de pacientes adultos, sajones, la mayor parte de ellos inicialmente, que se estaban presentando en los hospitales con una inmunosupresión severa y estaban presentando diferentes infecciones oportunistas. Entonces, muchos de los aniversarios que hace la Organización Mundial de la Salud
se basan en este reporte original. Por eso estamos hablando de que vamos a cumplir el próximo mes 42 años de haber tenido conciencia de la existencia de la presencia del virus y todos los daños que ha producido. Okay. Si vemos históricamente, para no hacerlo muy aburrido e intrascendente, el reporte original fue 81, ya para finales del 83 se identificó que era un virus. Aquí lo vemos en microscopía electrónica, cómo se pudo cultivar gracias a que médicos, tanto en el Instituto Pasteur como en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, tenían ya infraestructura para estudiar retrovirus. Y esto es lo que los llevó a poder encontrar la causa. En los 80s, y aquí como está positiva en los 90s, teníamos un conocimiento parcial de lo que producía el virus. Aquí se define la historia natural y ustedes ven en el cual una etapa de inactividad clínica es muy importante, y con las técnicas de la época, que era el cultivo viral, no se detectaba mucho virus, pero gracias a los métodos moleculares, después nos dimos cuenta que este periodo de inactividad clínica no es inactividad virológica. Hay cargas virales importantes en todos estos días, que aunque el paciente está libre de síntomas, diariamente se producen de 8 a 10 billones de copias del virus. Entonces, el conocimiento ha ido avanzando conforme la tecnología que hemos tenido disponible para estudiar el fenómeno. También ya en la actualidad sabemos que hay 3 patrones principales como todos los seres humanos somos heterogéneos en la respuesta, y aquí vemos el patrón en el cual son los profesores típicos del 80%. Si seguimos una cohorte de 100 pacientes, 80% se van a conformar de esta manera, en los cuales ocurre la infección y la enfermedad la vamos a ver hasta 5 o 10 años después. Este es el patrón típico que siguen el 80% de las personas. Pero existen los dos extremos, ¿verdad? Tanto el profesor rápido, es decir, algunos pacientes con 12, 15%, que no les lleva tanto tiempo manifestar enfermedades. Son profesores rápidos, afortunadamente no son la mayoría. Y tenemos en el otro extremo a los profesores lentos, es decir, esos pacientes que se infectan y que 15, 20 años después, además de estar asintomáticos, sus cargas virales son muy bajas, sus linfocitos no se alteran en forma importante. Entonces hemos ido conociendo lo que es propiamente la historia natural y la presentación clínica del virus en la población humana. Y luego viene el conocimiento, cómo ocurren muchas alteraciones en el sistema inmune del sistema humano. Una vez que ocurre la infección, se produce paradójicamente una hiperactivación del sistema inmune inicialmente, lo cual va a producir una serie de citocinas que van a hacer que otros linfocitos CD4 del cuerpo humano expresen receptores y correceptores para el virus. Entonces, esto cae finalmente pues, en un círculo vicioso. Si el paciente no recibe tratamiento, pues tarde o temprano va a ir perdiendo linfocitos CD4 a una tasa de 60-80 por año. La cifra normal, como todos saben, es de arriba de 400. Por eso es que veíamos en el cuadro típico que la mayor parte de los pacientes van a desarrollar enfermedad entre 5 y 10 años. El problema es que no nada más baja el número, sino que también la función de esos linfocitos, que son claves en la respuesta inmune, es deficiente. Entonces, tenemos una deficiencia en número y en función de los linfocitos, en particular los linfocitos CD4. Entonces, esto es un círculo vicioso a favor del virus y en contra del ser humano. Y ahora vamos a ver qué es lo que hace el tratamiento. El tratamiento, como vemos aquí, pues impide la replicación del virus, bajan los virus, y lo sabemos porque medimos carga viral inicial
y a los 3 a 6 meses ya podemos llevarlo, si el paciente tiene un buen apego, a indetectable. Pero vean ustedes cómo bajó el estado de hiperactivación. Entonces, menos linfocitos del cuerpo están estimulados para recibir al virus, ¿no? Entonces, con el tiempo va a haber recuperación de los linfocitos CD4. Generalmente es un proceso que tarda 1, a veces hasta 2 años, tener elevación importante. Es decir, si hoy empezamos a tratar a un paciente que llega con 40 CD4, la elevación del número va a tardar 6, 8, 12 meses o a veces hasta los 24 meses. Pero si el paciente tiene buen apego, como les decía, podemos llevarlo a un estado en que está indetectable en circulación. Esto hemos ido aprendiendo. Hay muchos desarrollos hacia el futuro que nos hacen pensar optimistamente. Hasta ahorita, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado del famoso paciente de Berlín, que en el 2007 recibió un trasplante de médula ósea, pero con unos linfocitos CD4 que no expresaron el CCR5, uno de los correceptores. Esto le permitió a esa persona que después del trasplante de esa médula ósea con linfocitos que no expresaron el receptor, vivir por otros 7 años sin recibir tratamiento antirretroviral. Finalmente el paciente falleció a los 13 años de haber sido trasplantado, pero por otra complicación. Pero esto, si bien no dice o describe que ya curamos la enfermedad, sí nos abre muchas líneas de investigación optimistamente que sí podemos tener todavía mejores tratamientos de los que tenemos en la actualidad. Y no es el único caso. Aquí vemos casos más recientes en los cuales nuevamente trasplantando médula con esa mutación que no expresa el receptor, ha beneficiado también a otras personas que lo mismo, después del trasplante no han requerido terapia antirretroviral. Aquí en la parte de abajo vemos también incluso el caso de una mujer. Los primeros eran en hombres. También tenemos el caso de una mujer recibiendo el beneficio de un trasplante de este tipo de médula con esa mutación. Pero aterrizando en el diario, en lo que vemos a diario, en los consultorios, en los hospitales públicos y privados de nuestro país, hay elementos que la tecnología también nos permitió definir, conocer mejor y poder tratar mejor a nuestros pacientes. Aquí tenemos la disponibilidad desde principios de los años 90 de poder medir la carga viral. Como les decía, cambió el conocimiento de historia natural y sabemos que si juntamos el criterio de carga viral y CD4, podemos hacer un pronóstico. Los pacientes con cargas virales muy bajas, con CD4 normales, pues tienen una sobrevida muy buena. Pero los pacientes que nos llegan a los hospitales públicos con menos de 200 CD4, como es el 80% de los pacientes que se presentan en el hospital universitario, sabemos que tenemos que intervenir rápidamente, porque si no intervenimos a este subgrupo de pacientes con enfermedad avanzada, van a fallecer en un periodo de 6 meses a 1 año. Dentro de estos dos extremos, pues están todos los pacientes que vemos en el diario. Pero esto nos ha permitido entender y hacer decisiones de manejo más eficientes en nuestros pacientes. El método de diagnóstico también, ya una vez que fue aislado el virus, en los 83, ya para el 85 teníamos los primeros sistemas de ELISA, y ya tenemos 4 generaciones de ELISA. Los cambios en generación dependen de la calidad del antígeno. Cada vez hemos tenido antígenos más puros, afortunadamente. Por muchos años, pues el estándar era todos los ELISAs confirmados por Western blot, porque eso nos permitía estar seguro que los anticuerpos contra el virus realmente eran contra el virus y no eran reacciones inespecíficas cruzadas. Métodos moleculares pues ya nos permitieron medir cargas virales, los algoritmos ya han cambiado, ya cada vez ha permitido
detectar la infección más temprana. En la actualidad nos apoyamos mucho con una ELISA de combinación en la cual se detecta antígeno y anticuerpo y nos vamos rápidamente y medimos carga viral ICD4, así ya vamos a hacer decisiones sobre el mejor tratamiento para el paciente. De la dinámica de replicación es muy interesante, es fascinante. Lo mismo aquí, vamos a ponderar grandes avances, mucha emoción, pero como por ejemplo en este artículo publicado por el doctor David Hahn Science, en el cual a mediados de los 90, cuando teníamos el tratamiento triple y veíamos el beneficio que les daba a los pacientes, pensábamos erróneamente que estos podíamos curarlos con esos. Aquí el doctor Hope proponía en este modelo en Science que si sosteníamos por 3 o 4 años, ya no iba a haber tantos virus que llegaron a un umbral de replicación, lo cual pues no resultó no ser cierto. Y es muy importante este conocimiento básico porque si un paciente, y esto lo vemos a diario, después de 2 o 3 años de tratamiento antiviral, y que decimos en cada visita, señor, señora, está indetectable, como que de repente se ven tentados a abandonar el tratamiento. Pero ¿qué pasa si lo abandonan? Bueno, pues el virus nuevamente se empieza a replicar. ¿Por qué? Bueno, porque sale lo que hemos conocido también de los reservorios. Es decir, sabemos que por cada copia del virus que detectamos en circulación hay 10,000 en diferentes partes del cuerpo humano. Sus reservorios van a estar en el líquido cefalorraquídeo, en el tejido linfoideo intestinal, en el médula ósea, en timo. Entonces, un paciente que abandona el tratamiento, el virus sale de su estado de provirus y nuevamente se empieza a replicar. Históricamente también vemos aquí esta diapositiva dinámica en la que vemos cómo se replicó rápidamente en Estados Unidos del 81. Vean, al 83 ya iban los primeros 1,000 casos, en el 85, en el 89 100,000, en el 95 500,000, 600,000. Bueno, tiene valor histórico de cómo se propagó. ¿Cuál es la situación actual epidemiológicamente? Bueno, vemos aquí lo que UNAIDS, la rama de la Organización Mundial de Salud que se encarga de proporcionarnos información de la presencia del virus a nivel mundial. Aquí tenemos los datos en el reporte del 22, en el cual nos avisa, nos habla de 38.4 millones de personas viviendo con VIH. ¿verdad? Y vean ustedes, sin embargo, otra cosa muy importante, hay 1.5 millones de infecciones por año. Es decir, primer punto importante, esa pandemia que se inició en los 80 y que se ha extendido a este nuevo siglo, a este nuevo milenio, sigue activa. Y no es nada despreciable el número de nuevas infecciones que ocurren. El número de muertes ha bajado. Si vemos estos mismos datos 10 años antes, vemos cómo se morían 1 millón, 1,5 millones de personas cada año. Ya más recientemente, y gracias al beneficio del tratamiento retroviral, estamos hablando de 650,000 muertes al año. Y cada vez un mayor número de personas tienen acceso a la terapia antirretroviral. No está accesible para todo el mundo en todos los países, pero cada año ha ido mejorando. Entonces, si resumimos qué ha pasado en estos 42 años, vemos ustedes que desde el 81 hasta finales del 2022, hablamos de 84 millones de personas han sido infectadas. Y la mitad de ellos fallecieron. Y fallecieron sobre todo pues, en la época en que no teníamos tratamiento antirretroviral. Algunas cosas nos han distraído y esto es muy importante de ponderar.
¿Qué nos ha distraído? Bueno, muchas cosas reales, o sea, como es, pues obviamente desde el SARS-CoV-2 identificado en diciembre de 2019 y que desde el 2020 hasta la actualidad, vemos cómo ha afectado del 20 a actualmente SARS-CoV-2, virus responsable del COVID, ha infectado 773 millones y ha producido 7 millones, casi 7 millones de muertes. Bueno, el problema con el SARS-CoV-2, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí ha impactado el estudio y el manejo de los pacientes con VIH. Uno, porque las pruebas no están tan disponibles como antes de que empezara la epidemia. Los periodos de aislamiento han hecho difícil, algunos pacientes han tenido dificultad accediendo a medicamentos. Entonces, sí, no podemos ignorar que otras cosas que pasan afectan a los pacientes que atendemos diariamente. Inicialmente teníamos mucho miedo, mucha preocupación de que este nuevo virus pueda tener un impacto masivo, destruyendo la vida de muchos de nuestros pacientes. Afortunadamente, no fue así. Sabemos que sí tiene un impacto, pero sobre todo en los pacientes que todavía no tienen virus bajo su control. En la gran cantidad de los pacientes que tenemos en tratamiento antirretroviral siendo efectivo, la mayor parte de ellos pudieron superar la infección como el resto de la población. Pero los pacientes que o un diagnóstico inicial ya muy tardío o estaban fallando su terapia antirretroviral, en ellos sí, viene la pandemia del COVID y una mayor proporción de ellos terminan en el hospital o pueden perder la vida. Hay mucha información sobre el COVID y VIH, aquí lo vemos. Sencilla tiene toda una sección dedicada a eso y lo pueden consultar a detalle. Entonces, de las nuevas infecciones, como les decía, sí preocupa mucho que, si bien se ha reducido, vean aquí la reducción no es nada despreciable, pero aún así, seguimos el número de 1.5 millones de nuevas infecciones por año no es nada despreciable. Esto también hay que remarcarlo porque la atención que recibió el COVID dio la impresión también en la población general que VIH ya no era un problema. Ustedes preguntan a mucha gente, piensan que esto, pero no, la realidad de los números son muy claros. Vean ustedes otra forma de ver esto. Y vemos aquí desde el 90 hasta el 21, vemos cómo se ha ido reduciendo el número de nuevas infecciones, pero la meta para el 25 está todavía muy lejos de ser alcanzada. Vamos por el camino correcto, pero todavía no hay garantía de que lleguemos. Lo mismo en cuanto al número de muertes. El número de muertes se ha reducido gracias al beneficio de terapia antirretroviral, pero todavía siguen ocurriendo 650,000 muertes por año. En nuestro país, las cifras que tenemos, esto es lo más reciente que tenemos del CENSIDA, nos hablan de 347,000 casos, desde el 83, que se detectaron los primeros 67 casos, y vemos que la mayor parte es en el género masculino, 86%, pero ya el género femenino representa el 14% de las infecciones. Dentro de los estados más afectados en nuestro país, de acuerdo a todas las cifras, se reportan en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Colima y Tabasco, lo cual no quiere decir que el resto del país no tenga problemas, pero son los más afectados. Esto ya también se ha ido perfeccionando de cuáles son los riesgos que se tienen de adquirir la infección por los diferentes tipos de contactos, tanto sexuales como verticales, es decir, madre e hijo, o por accidentes en el personal médico. Conocimiento también importante, básico,
y no tanto remarcado es una vez que tuvimos métodos moleculares en los 90, se pudieron identificar, gracias a la secuenciación de algunos genes, la presencia de subtipos del VIH. Y se les puso inicialmente las letras del abecedario y después se le han puesto otras siglas. Pero lo relevante de esto es que algunos de estos subtipos del VIH epidemiológicamente se comportan más agresivos, que es decir, se propagan más fácilmente. Nosotros hicimos un estudio y este está publicado, en el cual tomamos muestras de diferentes países, de diferentes partes del país, y encontramos en su momento el subtipo B. Pero sabíamos que con el tiempo íbamos a identificar otros subtipos. El subtipo B es el menos agresivo con los de los otros subtipos. Esto está publicado en el Researcher. El problema es que estos son datos ya, en este caso viejos, son de hace 20 años. ¿Verdad? Pero con mucho gusto los compartimos con ustedes. Pues, tuve la oportunidad de documentar un subtipo C de un individuo que venía de Sudáfrica, el cual llegó con un linfoma muy avanzado en nuestro hospital y ya tenía 8 años de vivir en el país. El problema es que este es el subtipo de la incógnita. Teníamos venir infectados aquí. Gracias a los métodos moleculares pudimos identificar que el paciente ya venía infectado de Sudáfrica. Está publicado en la receta médica. Luego vienen las posibles combinaciones de subtipos que ya están documentados. Afortunadamente, hasta el momento no son masivos, pero estos subtipos a veces se batalla para identificarlos con los índices habituales que tenemos y también a veces tienen diferente respuesta a los tratamientos antirretrovirales. Entonces, viendo hacia el futuro, esto es algo que tenemos que poner atención, ¿no? La presencia de los subtipos. VIH2 también identificado desde 1986, perdón, en la costa occidental de África, pues sabíamos que es también VIH, es un VIH2, y sabemos que su evolución es una curva Kaplan-Meier. El tiempo que pasa de infección a enfermedad es más largo, lo cual no significa que sea normal, ¿verdad? También requiere tratamiento antirretroviral. Hasta el momento se han documentado casos en nuestro continente, la mayor parte de ellos importados, pero en cuestión de tiempo también pudiéramos encontrar un mayor número ya de casos autóctonos. VIH2 también requiere que los sistemas de ELISA detecten tanto VIH1 o VIH2, ya que si usáramos nada más el que detecta VIH1, un tercio de los casos de VIH2 se nos perdería. Luego viene el gran, aquí en esta diapositiva vemos algo que nos gustaría ver más frecuente en la medicina. Vemos este grupo de edad es el más productivo en cualquier sociedad desde el punto de vista económico, cultural, social. Por eso se monitoriza y vemos como este grupo de 25 a 44 años, vemos los casos del reporte de 81, vemos como en menos de 12, 15 años llegó a ser la causa del número de muerte. Pero lo que es inusual ver en la medicina es lo que sigue. Es decir, que el descenso rápido en 1 o 2 años cuando tuvimos terapia antirretroviral. Pues de que funcionan los tratamientos antirretrovirales no hay la menor duda. Y aquí también hemos evolucionado. En 1987 tuvimos el AZT, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa. Después ya tuvimos otra serie de inhibidores de transcriptasa reversa, tanto químicamente análogos nucleócidos como inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de los nucleócidos. Luego vinieron a mediados de los 90, cuando se empezó a usar el tratamiento triple, el primer cóctel era combinar 2 inhibidores de transcriptasa reversa y un inhibidor de proteasa. Y por muchos años era nuestro caballito de batalla,
ya no es lo que hacemos en la actualidad. Hay otros blancos en donde se ha podido lograr inhibir la replicación del VIH, y tenemos inhibidores de la adición, inhibidores de la fijación, inhibidores de integrasa, que ahora son una parte importante del manejo del tratamiento. Para los estándares de manejo del tratamiento antirretroviral, pues también ya en la actualidad contamos guías internacionales, y estas son las guías nacionales, las cuales ustedes los pueden consultar en cualquier momento. Pero como vemos, uno de los esquemas favoritos en la actualidad, los más recomendados, es combinar emtricitabina, tenofovir y vistelravir, un inhibidor de la integrasa. O ya viene una sola pastillita, y también viene el dolutegravir, el abacavir y la lamivudina. Pero tenemos más de 20 medicamentos antirretrovirales para hacer combinación. En el futuro, seguramente habrán escuchado de los medicamentos para administración parenteral. En esta área están en desarrollo, y hay estudios clínicos que en Estados Unidos han llevado ya a la comercialización de medicamentos que pueden ser administrados una vez al mes o cada 2 meses. Dentro de estos, los dos principales son el rilpivirine y el cabotegravir. Pero no son los únicos desarrollos que van a ocurrir en el futuro. También hay un desarrollo importante en anticuerpos monoclonales que pudieran ayudarnos en el control del virus. Pero, bueno, pues con todo el optimismo que hemos vivido, también no se nos debe de olvidar que los medicamentos antirretrovirales tienen toxicidades. Más que los usamos por largo tiempo, hemos tenido retos de la emergencia de resistencia. Una combinación que usábamos mucho hace 8 años era combinar 2 inhibidores de transferasa reversa y efavirenz, que es un inhibidor de transferasa reversa no nucleósido. Era nuestro caballito de batalla, pero conforme ha pasado el tiempo, el porciento de resistencia a efavirenz ya ha superado el 12% en nuestro país, y nos ha hecho por eso cambiar, y ahora incluimos un inhibidor de integrasa. Otro es costo y acceso. Si bien ya hay programas humanitarios que hacen posible el acceso a medicamentos, todavía el acceso, desafortunadamente, pues no es el 100%, ya vamos 80, como el 90%, pero todavía hay pacientes que por ignorancia o por desidia o por lo que ustedes quieran, no han recibido el beneficio de los medicamentos. Y como ya les mencionaba, dificultades y retos que todavía presentan en la actualidad es cómo vamos a eliminar el DNA proviral que está en los reservorios en el cuerpo humano de los pacientes que nos han respondido favorablemente. Hay diferentes estrategias, pero no tenemos todavía una solución. El monitoreo de la resistencia es importante. También la presencia de las infecciones oportunistas. Aún tenemos que hacer profilaxis tanto primaria como secundaria para infecciones oportunistas. Todavía la tuberculosis sigue siendo un problema importante, más en nuestro país. Por lo menos, cuando hemos revisado la experiencia en nuestro propio hospital, el 36% de los pacientes con VIH tienen tuberculosis, lo cual también ya nos representa otros problemas de manejo en cuanto a interacción de medicamentos, etcétera. Pero también la práctica cada vez más común de que todos los casos nuevos de tuberculosis se debe de pedir una prueba de VIH. Creo que ha sido un abordaje que nos ha permitido hacer diagnóstico más temprano. Necesitamos todavía profilaxis primarias, profilaxis secundarias, otras coinfecciones como el virus de hepatitis C, que afortunadamente ya en la actualidad tenemos tratamiento curativo para el virus de hepatitis C. Cuando estudiamos la frecuencia con que se presentaban los pacientes con VIH y cuántos de ellos tenían una coinfección con
virus de hepatitis C. En su momento nos encontramos, y esto lo publicamos, que era un 11%. Comparado, y era particularmente el genotipo 1A, comparado internacionalmente a países donde la drogadicción intravenosa es importante, como España, como Argentina, ellos tienen tasas muy superiores de coinfección, de 40 hasta 60%. Esto lo publicamos en el Pathology Research en el 2007. ¿no? Y en la actualidad, también, si ustedes tienen en particular un paciente, el tratamiento sumamente caro, pero ya hay un programa especial, Sencilla. Si entran a la página de Sencilla, hay toda una sección que les dice cómo procurar el acceso a los medicamentos para hepatitis C a los pacientes infectados con VIH. Si hablamos de prevención y de vacunas, ¿no? Hay que diferenciar. Uno es, bueno, vacunas contra VIH se han buscado desde el principio de la pandemia, en los años 80. Al principio, mucho entusiasmo porque podíamos cultivar el virus, se empezaron a usar diferentes porciones del virus como antígenos y eran muy inmunogénicos. Pero para hacer la historia breve, en todos estos 40 años hemos podido presenciar la publicación de resultados de todas estas vacunas. Hay más de 16 diferentes abordajes que se han intentado todo el tiempo, pero ha sido una área frustrante porque empiezan a hacerse los estudios clínicos iniciales muy monogénicos, pero cuando han sido llevados al campo, nos hemos encontrado con grandes fracasos, ¿no? Entonces ha sido frustrante no tener una vacuna efectiva para prevenir VIH. También se habla y la estrategia ha sido, bueno, este desarrollo de vacunas pudiéramos también ser parte del tratamiento antes retroviral de nuestros pacientes, una vacuna terapéutica. Pero la meta final, pues, es obviamente una vacuna para prevenir infección en los nuevos individuos. Hay un aire nuevo de frescura, de optimismo, porque lo mismo, las experiencias que se tuvo con las vacunas RNA que nos han permitido disminuir el impacto del coronavirus, ahora esa tecnología ha sido utilizada para desarrollar nuevas vacunas contra VIH y esperamos que ahora sí tengamos mejores respuestas. Entonces, hay que seguir viendo cómo salen. Hay estudios ya de estas vacunas en desarrollo. Ojalá y en esta ocasión sí tengamos mayor éxito que previamente. Pero cuando hablamos de vacunas, no se nos debe olvidar que el manejo del paciente con VIH debe ser integral, en el cual, pues, tienen una más necesidad que le hagamos una receta con qué medicamentos va a tomar, sino también tenemos que, obviamente, hacer una historia clínica completa, una exploración física, tomar exámenes para ver si no está infectado con hepatitis B, hepatitis C, etc. Es decir, tiene que ser verdaderamente integral. Y como parte de ese manejo integral, también vamos a incluir vacunas contra que algunas, aquí vemos claramente, como influenza, obviamente para SARS-CoV-2, para coronavirus, influenza, neumococo, en fin, cada paciente vamos a individualizar. Las vacunas que no se recomiendan son como la BCG. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La BCG es el Bacillus Clemente-Querine, el cual pues es el Mycobacterium bovis que in vitro se procesó para disminuir la virulencia. Pero es una bacteria viva. Si por error se pone este BCG en una persona que está severamente inmunocomprometida, puede darle una infección sistémica con eso. Por eso, BCG no se recomienda en pacientes con VIH. ¿no? MMR, recuerdo a su situación, arriba de 204 sí puede ser administrado, lo mismo que la varicela, pero en pacientes con menos de 204 no se debe de administrar.
¿verdad? Entonces, obviamente, no debemos de olvidar proporcionar a nuestros pacientes una atención verdaderamente integral. En cuanto a la profilaxis, pues va desde la población general, casi a la población general, y ahorita haremos un comentario, pero también en este campo hemos podido presenciar donde se pudo demostrar que usando medicamentos podríamos prevenir infecciones. La primera vez que se logró hacer esto es previniendo transmisión perinatal. A principios de los años 90 se hizo el estudio acerca de 076, en el cual a la mujer embarazada le daban en su tercer trimestre ácido timidina en forma oral. Cuando entraba el trabajo a parto se ponía en forma intravenosa y el producto se le daba un jarabe. Esa intervención triple disminuyó la transmisión perinatal del 24% esperado a solamente el 8%. Ya no es lo que hacemos en la actualidad. También en esta área ha cambiado. Ya en la actualidad se da tratamiento antirretroviral en los 3 trimestres, se dan 3 medicamentos y se hace una cesárea activa en la semana 32 y el producto del bien. Combinando esto, ya la tasa de transmisión perinatal es menos del 1%. Grandes avances. Luego vino la profilaxis post-exposición, es decir, en personal médico que se accidentaba. Se demostró también que si le damos tratamiento antirretroviral, disminuía las posibilidades de que terminara la infección. Sabemos que el riesgo bajo es 1 en 300, cuando es verdaderamente ha habido exposición a sangre de una persona infectada, pero lo podemos disminuir más con la profilaxis post-exposición, ¿no? Ocupación. Y luego, ya más recientemente, del 2010 al 2015, a nivel mundial se hicieron estudios de la profilaxis preexposición. Es decir, ya para entonces teníamos identificadas, por ejemplo, algunas parejas discordantes en los cuales un miembro de la pareja está infectado y el otro no. Y pues se encontró que dando un medicamento, una pastilla que trae 2 medicamentos, pudiéramos todavía disminuir el riesgo de la persona que no está infectada no se infectara. No hay duda, se hicieron los grandes estudios de campo en diferentes partes del mundo y todos ellos nos han demostrado beneficios. En nuestro país, desafortunadamente, se ha tardado en estar disponible, pero ya hay unas guías de la Secretaría de Salud. Esencialmente, en cuanto a estrategia, puede ser la administración diaria de esta pastilla que trae tenofovir, emtricitabina, bien la pastillita, se puede tomar diariamente, o bajo demanda. Aquí están claramente las 2 formas como se implementa esa profilaxis preexposición. Entonces, aunque haya llegado tarde a nuestro país, pues es bienvenida, pero aún así, y en teoría, está disponible en todo nuestro país. La realidad es que su disponibilidad es limitada y hay mucho trabajo que hacer en esta área. A veces, administrativamente, se piensa que, bueno, no vamos a gastar, pero no, serían ahorros mal entendidos, porque más vale prevenir que después de dar tratamiento triple por más tiempo, con más gastos de recursos. Entonces, en cuanto a prevención, ya hemos evolucionado, entonces, desde la prevención de la transmisión perinatal, la profilaxis post-exposición en el personal, la profilaxis preexposición, pero hay otras áreas en donde también hay que atender, como por ejemplo el intercambio de aguas higiénicas contaminadas en la población consume drogas definitivamente disminuyen las infecciones. El condón que ha sido querido ser que se ha promovido desde el principio, pues ha sido con diferentes grados de éxito. Aquí tenemos que en Latinoamérica pues no ha sido particularmente
exitoso, pero eso no nos debe desalentar, ¿no? Seguir promoviendo el uso espontáneo. La circuncisión también se ha demostrado que produce beneficios y menor transmisión. Hay el desarrollo de otros medicamentos microbicidas, es decir, sustancias químicas que pueden ser en ungüentos, que pueden ser como óvulos, y que la primera vez que se usaron fracasaron, pero hay nuevos medicamentos microbicidas que han demostrado mayor eficiencia. En cuanto a prevención también en población general, les voy a compartir la experiencia en esta institución. Para dar mensajes de prevención en la población general, en nuestra facultad nos dimos cuenta desde muy al principio que los doctores adultos no nos comunicamos muy bien con los jóvenes. Lo que hemos encontrado que sí, que de joven a joven sí son más eficientes los mensajes preventivos. En nuestra institución, hace 30 años, y ahorita ya 32 años, se fundó lo que se llama el Grupo Bifida, que es un grupo de estudiantes de medicina entre el segundo y quinto año de medicina, que son capacitados para dar prácticas de prevención. Aquí lo vemos en una secundaria, en las preparatorias, en las facultades de la universidad también. Obviamente el contenido varía según el grupo de edad, pero esto ha sido una fórmula exitosa de cómo hemos podido transmitir los mensajes preventivos de VIH hacia los jóvenes. Si alguien se interesa en esto, pues busquen en Facebook, ahí hay una página de publicidad y con muchos más detalles, ¿no? Pero les comparto porque otras universidades, otras escuelas de medicina quieren implementarlo, pues sería de mucho beneficio para la población, ¿no? En conclusión, sin embargo, entonces, hay muchas otras cosas que me gustaría platicar, pero por razones de respeto al tiempo asignado, déjenme concluir lo siguiente. Primer mensaje importante es que la pandemia por VIH continúa. Entonces, aunque ya no reciba la atención mediática que recibió en los 80, no quiere decir que haya desaparecido. Ese 1,5 millones de infecciones nuevas cada año, todavía tenemos que hacer esfuerzos por disminuirla aún más. ¿Qué otra conclusión tenemos? Bueno, que sí, hay grandes avances en diagnóstico, cada vez tenemos mejores herramientas de diagnóstico y mejores tratamientos, y vienen en el futuro los inyectables, en fin, pero esto no ha eliminado el problema. Hemos podido ofrecerle beneficio en duración y calidad de vida a nuestros pacientes, pero tampoco no hemos curado a nadie con estos medicamentos. Otro de los problemas o de los retos clínicos que todavía tenemos en la actualidad es que los pacientes aún continúan llegando tardíamente para su atención. Ya les había comentado tempranamente que en el hospital universitario, que es un hospital de la universidad, pero con servicio público, hemos recibido a través del tiempo, recibimos desde los primeros casos a mediados de los 80 y todo el tiempo hemos atendido pacientes. Desafortunadamente, cuando revisamos antes de la pandemia en el 18, bueno, ¿qué por ciento de los pacientes, con qué nivel de CD4 nos llegaban los pacientes al hospital? Todavía el 80% de los pacientes nos llegaban con menos de 200 CD4, es decir, nos llegan con SIDA. Y con todas las implicaciones, infecciones oportunistas, tumores oportunistas, que esto representa. Tenemos que hacer un esfuerzo en etapas para detectar y tratar a los pacientes más tempranamente, ya que si los detectamos tempranamente no van a llegar a tener todos esos riesgos de infecciones oportunistas y neoplasias oportunistas. Todavía es un reto clínico muy importante. En prevención, pues la atención distraída hacia el coronavirus también ha hecho que las campañas y la percepción social
han llevado a ignorar el problema de lo que realmente es el VIH en la actualidad. Porque decía, a nivel de sociedad, da la impresión de que ya desapareció. No ha desaparecido. Siguen habiendo nuevos casos. En cuanto a vacunas, pues nuevamente con la nueva tecnología hay esperanzas de tener una nueva vacuna, a pesar que el campo ha sido frustrante. Tenemos esperanzas que esta tecnología RNA nos permite tener ahora sí una vacuna eficiente previniendo la infección. Y particularmente del diario se requiere un mayor acceso a la profilaxis preexposición y obviamente también la postexposición. Con esto, pues, concluyo aquí mi presentación y voy a estar disponible para los clientes que ustedes puedan atención. Por el momento, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes de nueva cuenta. Agradecemos mucho al doctor Ramos la disposición que tiene siempre con nosotros para compartir sus conocimientos como experto en el área de infectología, sobre todo o particularmente en VIH. Sin duda, la presentación de hoy nos llevó de la mano con un interesante e importante recorrido a lo largo de la evolución de la enfermedad que nos resulta de bastante utilidad. Pero desafortunadamente el doctor Ramos le ha sido imposible conectarse en este momento a la sesión de preguntas y respuestas que habitualmente tenemos después de la sesión académica. De verdad deseamos de todo corazón, muy sinceramente, que no sea una situación grave ni de salud y le mandamos un cordial saludo al doctor. Agradecemos la participación de cada uno de los asistentes por las inquietudes, ¿no? Particularmente al doctor Flores, que nos hacía una pregunta en línea. Y bueno, finalmente este tipo de dudas, pues sí, son contestadas por un experto. Y el doctor José Ángel Pérez le ha contestado la pregunta al doctor Flores en este momento y agradecemos su comentario también. El doctor José Ángel Pérez es infectólogo, un infectólogo reconocido a nivel nacional y me gustaría que nos quedáramos con este mensaje que él nos sugiere en esta noche, que algo que nos debemos de llevar es que hagamos pruebas, siempre pruebas, que diagnostiquemos, que pensemos siempre en VIH, sobre todo en pacientes que tienen más de una semana de fiebre sin una causa aparente, pérdida de peso, adenopatía, herpes zóster, sin importar definitivamente la orientación sexual. Gracias, doctor José Ángel, por tu participación. Y bueno, también agradecemos, por supuesto, a todos y cada uno de los asistentes que tienen a bien estar presentes, ya sea de manera virtual o presencial, en cada una de las sesiones del Colegio de Medicina Interna. Se conectan de todo México y también de otros países. El día de hoy, al finalizar la sesión, tuvimos 782 asistentes. Muchísimas gracias por estar siempre presentes. Y también aprovecho la ocasión para recordarles que ya está muy cerca nuestro Congreso Presidencial. Va a ser del 4 al 6 de mayo, solamente en formato virtual. ¿Sí? Este congreso es sin costo para colegiados y pues para quien no esté colegiado todavía va a poder accesar a un descuento hasta el 30 de abril, si se inscribe antes de esa fecha. Un congreso por demás interesante, estarán reconocidos presidentes de nuestro colegio de medicina interna, como el doctor Aldrete, el doctor Akaki, el doctor Fanganel, por mencionar algunos, y también de algunos otros países, como de Honduras, el doctor Díaz de Honduras, ¿sí? Y también les quiero recordar nuestro ya tradicional curso internacional de medicina interna que se llevará a cabo del 21 al 24 de junio, ¿sí? En la Perla Tapatía, en esa hermosa y bellísima ciudad de Guadalajara. Ya nos estaremos saludando presencialmente por allá. Y no me queda más que agradecer a cada uno su participación a nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna y del doctor, nuestro presidente del colegio.
el doctor Rosado. Gracias, que tengan muy buenas noches.